Hola, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles de una reforma a la Ley Federal del Trabajo para considerar a las y los trabajadores de plataformas digitales, que es una nueva forma de empleo que cuando se escribió esa ley pues no estaban considerados, pero que es muy importante reconocer los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan llevando comida, llevando productos a nuestras casas, que son las y los trabajadores de plataformas digitales. Entonces, ¿qué contiene esta reforma? Se reforma la Ley Federal del Trabajo para incorporar un capítulo nuevo sobre trabajo en plataformas digitales aplicable a trabajo presencial o en el lugar, como repartidores, choferes, etc. Incorpora la obligación de las empresas, escuchen esto, obligación de las empresas, que ahora los tratan como socios. Estas empresas ahora tienen la obligación de dar de alta en el IMSS a las y los trabajadores que tengan ingresos de al menos un salario mínimo mensual. Hoy les traemos una importante noticia para todos los trabajadores mexicanos, especialmente aquellos que se desempeñan en plataformas digitales. En un anuncio reciente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca regularizar la situación laboral de los trabajadores de plataformas como repartidores, conductores y otros que trabajan a través de aplicaciones móviles. Esta reforma es un paso fundamental para garantizar los derechos laborales de los empleados de esta nueva modalidad de trabajo. El trabajo en plataformas digitales ha crecido significativamente en los últimos años, pero cuando se creó la Ley Federal del Trabajo, este tipo de empleo no estaba previsto. Esto ha generado una brecha en cuanto a los derechos y prestaciones laborales de quienes se dedican a estas actividades, motivo por el cual el gobierno federal ha decidido incluir a estos trabajadores en la legislación laboral. La reforma introduce un nuevo capítulo en la Ley Federal de Trabajo, específicamente dedicado a los trabajadores que prestan sus servicios a través de plataformas digitales. Este capítulo regula tanto el trabajo presencial como el realizado a través de aplicaciones para actividades como reparto de comidas, transporte de personas, entre otros. Una de las principales modificaciones de esta reforma es la obligación que tendrán las empresas de plataformas de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siempre y cuando estos perciban al menos un salario mínimo mensual. Esto les permitirá acceder a prestaciones como atención médica, pensiones y otras garantías laborales que hasta ahora no estaban disponibles para ellos. Se calcula que aproximadamente 272,000 trabajadores se beneficiarán de esta reforma en todo el país, lo que no solo impacta a los trabajadores directamente, sino también a sus familias, quienes podrán disfrutar de los beneficios sociales que ofrece el IMSS. Además de esta inscripción en el IMSS, la reforma establece que los trabajadores tendrán derecho a recibir protección en caso de accidentes laborales, dado que muchos de estos empleados utilizan vehículos como bicicletas o motocicletas. El riesgo de sufrir accidente es una preocupación constante. Ahora, si sufren un accidente mientras realizan su labor, podrán recibir atención médica y compensaciones por parte del IMSS, lo que les da una mayor seguridad en su trabajo diario. Por otro lado, la reforma también aclara un tema que había causado incertidumbre entre los trabajadores: la flexibilidad en los horarios de trabajo. Las y los trabajadores contarán con todas las prestaciones de ley. Las y los trabajadores que no logren este salario mínimo pueden considerarse como trabajadores independientes. Esto va a beneficiar nada menos y nada más en todo el país que a 272,000 trabajadores y trabajadoras y a sus familias. ¿Qué más dice esta ley? Tienen protección del IMSS contra accidentes de trabajo. La mayoría de ustedes usa bicicleta, motocicleta y están sujetos a accidentes de trabajo. Entonces ahora si tienen un accidente van a poder ir al IMSS y la empresa tiene la obligación
de pagar esta contraprestación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto va a beneficiar a cerca de 658,000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. La reforma, esto es importante porque había personas que se dedican a hacer este trabajo que pensaban que les iban a quitar la facilidad de trabajar en distintos horarios. Eso no tiene nada que ver con la ley. Uno de los atractivos de este tipo de empleo es la posibilidad de organizar los horarios de manera libre y adaptada a las necesidades personales. La reforma no alterará este aspecto, ya que se reconoce la naturaleza flexible y discontinua de este trabajo. Los trabajadores seguirán teniendo la libertad de decidir cuándo y cuánto tiempo dedicarse a las plataformas, tal como lo hacen actualmente. Otro aspecto de esta reforma es la introducción de reglas claras en cuanto a la terminación de las relaciones laborales. En el pasado, algunos trabajadores de plataforma han sido despedidos de manera abrupta o sin previo aviso, lo que generó preocupación. Ahora las empresas estarán obligadas a seguir plazos establecidos para terminar cualquier relación laboral, lo que brinda mayor estabilidad y previsibilidad a los empleados. Además, la reforma establece un mecanismo para proteger a los trabajadores contra el acoso laboral, un tema que ha estado presente en las denuncias de muchos empleados de plataformas. La nueva medida busca ofrecer un entorno de trabajo más seguro y justo para todos. Con esta reforma, el gobierno mexicano no solo busca darle a los trabajadores de plataformas digitales un marco legal más robusto, sino también garantizar que estas empresas cumplan con sus responsabilidades y ofrezcan condiciones laborales adecuadas. La ley está diseñada para proteger los derechos de los trabajadores sin interferir en el modelo de negocio actual ni la flexibilidad que caracteriza este tipo de empleo. A pesar de las críticas que algunos sectores han levantado sobre cómo esta reforma podría afectar la operatividad de las plataformas, el objetivo del gobierno federal es asegurar que los trabajadores tengan las mismas oportunidades y beneficios que los empleados de otros sectores. Esta reforma, por lo tanto, representa un avance en la inclusión de nuevos modelos de empleo dentro del marco legal mexicano. El gobierno ha puesto a disposición de los trabajadores una línea de contacto con la Secretaría del Trabajo para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre la implementación de esta nueva legislación. Con esta reforma se espera que los derechos de los trabajadores sean más sólidos y que se establezcan condiciones más equitativas y seguras para todos. Este es un gran paso para reconocer la importancia de los trabajadores de plataformas digitales y garantizar que sus derechos sean respetados. La reforma a la Ley Federal del Trabajo promete una mayor seguridad social y protección para este sector tan relevante de la economía mexicana. ¿Qué opinas sobre esta reforma? ¿Creen que es un avance para los trabajadores de plataformas? La reforma no modifica el esquema ni el modelo de negocio, ya que reconoce el carácter flexible y discontinuo del trabajo en plataformas, permitiendo que las y los trabajadores definan su tiempo de trabajo destinado a la plataforma como lo hacen actualmente. Se establecen reglas claras, plazos obligatorios para terminar la relación de trabajo. No pueden decir de hoy a mañana ya se tienen que ir. Son reglas que tienen que establecerse. No se modifica el tratamiento fiscal, es decir, no hay nada diferente de lo que están haciendo actualmente en términos fiscales, solamente es un asunto para las empresas. Se establece la obligatoriedad de registrar el modelo de contrato y se incorporan mecanismos especiales de protección contra casos de acoso. Es decir, es un nuevo esquema para proteger a las y los trabajadores mexicanos que se dedican a trabajar en plataformas digitales. Si tienen cualquier duda, hablen a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México y siempre vamos a estar, el Gobierno de México siempre va a estar para proteger a las y los trabajadores de nuestro país. Déjenos su opinión en los comentarios y no olviden dejar su like al video y suscribirse al canal para mantenerse al tanto de las noticias más relevantes. Nos vemos en el próximo video.